Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre el paciente politraumatizado, que es un paciente bastante complejo en puerta de emergencia, su primer abordaje claramente, y vamos a presentar un caso clínico para poder haciendo las preguntas disparadoras, sí, a este tema en particular. Em, es muy importante saber abordar a este paciente porque es un paciente muy frecuente en puerta de emergencia. Vamos a ver que tiene una prevalencia muy importante y vamos a ver por qué factores también. Bueno, vamos a presentar primero una historia clínica de un paciente de 30 años o una paciente, porque es sexo femenino, que sufre un accidente de auto. Esto, ahí ya identificamos un error, que esto fue un error mío, es un siniestro de tránsito, ¿sí? No es un accidente, es un siniestro porque todos, o la gran mayoría, por no decir todos, son prevenibles, ¿ok? Entonces son siniestros de tránsito. Bueno, esta paciente es un siniestro de tránsito. Viajaba en auto a alta velocidad como el acompañante, con el cinturón de seguridad puesto. Según el conductor, que no sufrió lesiones, la paciente perdió el conocimiento por 15 minutos. ¿Sí? Fue traída al hospital donde se comprueba dolor abdominal intenso al movilizarse, vómitos de alimentos ingeridos una hora antes del accidente. ¿Sí? O sea, los alimentos los habían ingerido una hora antes del accidente. La paciente está lúcida pero dolorida. En la piel las mucosas están pálidas y sudorosas. Tiene una equimosis de 6 centímetros de ancho, sí, déjame un segundo, que cruza desde la mama derecha a flanco izquierdo, pasando por epigastrio. ¿Sí? Puede entenderse que es el seguimiento del cinturón de seguridad, ¿verdad? Un hematoma por el cinturón de seguridad. Cardiovascular, pulso fino, una PA de 160 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea que está tiene una presión arterial disminuida, de hipotensa, y el pulso central sin particularidades. O sea que está hipotensa y está con un pulso fino. ¿Sí? Ojo a evaluar estos componentes porque es una paciente que puede en breve si entrar en un shock hipovolémico seguramente. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Pleuropulmonar siente un dolor intenso en hemitórax derecho, en la pared anterior a nivel de sexta, séptima y octava costilla, y en ese hemitórax además la paciente ventila menos. En cuanto al abdominal, está distendido, duele la movilización, dolor a la compresión y decompresión al predominio de mi abdomen derecho, compresión anteroposterior de pelvis también dolorosa. ¿Sí? Todo lo que está señalado es lo más importante. Tacto rectal al Douglas intensamente doloroso y el resto sin particularidades. Dame un segundo. Ahí. El enzuma de esta paciente es una paciente de sexo femenino. Dame un segundo. De 30 años de edad. Politraumatizada por siniestro automóvil, ahí lo corregí. Llevaba colocado cinturón de seguridad. Pérdida del conocimiento en la escena de 15 minutos de duración. En la emergencia está lúcida con fases de dolor. Presenta síndrome fracturario a nivel costal derecho. Sexta, séptima y octava costilla. Disminución de la ventilación en el mismo hemitórax y síndrome de irritación peritoneal predominantemente en el abdomen derecho. Entonces, vamos a empezar primero que nada por las consideraciones. Retengamos la historia anterior porque ahora vamos a ir viendo a nuestra paciente, pero las consideraciones del politraumatizado en general. Vamos a tener algunas definiciones primero. El traumatismo es una lesión o daño de los tejidos orgánicos producto de algún tipo de violencia externa, ¿sí? En cuanto al politraumatizado, son dos. ¿Cuándo nos referimos al politraumatizado? Cuando hay dos o más lesiones traumáticas graves que comprometen dos o más sistemas, poniendo en riesgo la vida. ¿Por qué esto? Porque si el paciente tiene una contusión cerebral, tiene un trauma de cráneo. Si tiene, no sé, una lesión importante en miembro inferior derecho, tiene una lesión de miembro. Pero si tiene más de un sistema o región del cuerpo abarcados por el traumatismo, ¿sí? Con lesión externa o no, pero digo, sea por una violencia externa, entonces estamos hablando de un politraumatizado, ¿sí? Aunque a simple vista no sean evidentes, pero, por ejemplo, un precipitado, había pública, o un precipitado, seguramente, nosotros le podemos ver lesiones solamente en el rostro, pero seguramente tenga algún otro tipo de lesión por la energía que se le aplicó a ese cuerpo. ¿Sí? Entonces no podemos decir que hay solamente una lesión de cráneo, porque estamos ya pensando con un diagnóstico de politraumatizado de que tiene lesiones en otros sistemas, seguramente, ¿sí? Por lo menos en tórax, en miembros. Bien.
Bien, el traumatismo grave es una lesión de un solo sistema, pero con riesgo vital o secuelas de gravedad. Un segundo. Bien, ¿cuál es la epidemiología? Es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Afecta predominantemente a hombres jóvenes, sobre todo hombres jóvenes entre 20 y 24 años, que manejan birrodados, sin casco de seguridad, ¿sí? Sin luces, etc. La causa más frecuente de pacientes politraumatizados son los siniestros de tránsito en automóvil o birrodados, lo que decíamos recién, además en la población de hombres jóvenes de 20 a 24 a 25 años, y en un 50% de los casos está el involucramiento de un peatón. ¿Cuál es la fisiopatología del trauma? Se van a considerar 3 periodos del trauma y en cada uno de ellos la causa de muerte va a ser diferente. El periodo inmediato se refiere a los segundos o minutos posteriores al trauma. En este periodo se produce el 50% de las muertes, ¿sí? Y cuando nos referimos a la hora de oro es desde las lesiones al quirófano. Se dice que desde el producto de las lesiones, o sea, siniestro, hasta llegar al quirófano tendríamos 1 hora de tiempo en la mayoría de los casos, ¿sí? Y después los 10 minutos de platino, que es del contacto con el paciente hasta el traslado al hospital. No deberían haber más de 10 minutos. ¿Por qué mueren los pacientes, sobre todo en el momento, por apneas graves, por afectación del sistema nervioso central y por hemorragias por ruptura cardíaca o de grandes vasos? Estas son las principales causas de muerte en el periodo inmediato. Luego tenemos el periodo temprano. Es un periodo de minutos a horas posteriores a la producción del trauma. Acá el paciente va a presentar hemorragias masivas, un aumento importante de la presión intracraneana, hematomas epidurales y subdurales, hemoneumotórax, laceraciones hepáticas, ruptura de brazo y fractura pélvica. Todo esto puede causar la muerte, ¿sí? En el periodo temprano del trauma. Y el tardío son días a más semanas posteriores al trauma. Sobre todo hablamos de sepsis y difusión multiorgánica. Esto a causa de la activación de la cascada inflamatoria del complemento, que conlleva peores respuestas a infecciones secundarias. También tenemos el síndrome de embolia grasa, ¿sí? Que se produce sobre todo cuando hay fracturas de miembros largos, inferiores, sobre todo fémur, tibia, peroné, donde entran células adiposas al tejido sanguíneo y producen embolias, sobre todo a nivel cerebral, a nivel cardíaco y a nivel de los riñones, a nivel renal. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Lo vamos a ver más sobre todo cuando veamos trauma de miembros. Pero es importante que lo tengan también presente el síndrome de embolia grasa, porque se presenta como un TEP, ¿sí? Se puede presentar sobre todo. Bien. La teoría de los 2 hits habla de que el primer hit es ocasionado por el trauma en sí mismo, causa hipoxia tisular, lesión tisular e hipotensión. Y el segundo hit refiere al daño posterior al trauma. Son consecuencias del síndrome del SIRS, isquemia, reperfusión, acidosis, distrés respiratorio y síndromes compartimentales, también las infecciones. Y después los iatrogénicos, si la cirugía, porque seguramente este paciente necesite cirugía, el exceso de fluidos y las transfusiones masivas. Acá tenemos la tríada de la muerte, ¿sí? Donde tenemos que los 3 componentes de la tríada son la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, ¿no? Estos son conjuntos de condiciones fisiopatológicas que perpetúan el ciclo vicioso del daño, llevando a la muerte al paciente. O sea, lo primero que habría que evaluar en un paciente politraumatizado grave es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Hay que evaluar esos 3 componentes. La hipotermia, vamos a decir que provoca y exacerba el sangrado, reduciendo la actividad de los factores de la coagulación, inhibiendo la agregación plaquetaria también, y es frecuente en shock hemorrágico por pérdida de calor y cambios en la coagulación, perdón. ¿Qué es lo importante en la hipotermia? La prevención. Yo hice un curso de medicina de emergencia en la Universidad de Salamanca en el año 2017 y lo primero que nos decían en todas las clases, nunca me voy a acordar, nunca me voy a olvidar, es que el paciente politraumatizado muere por hipotermia. Es muy común que el paciente en vía pública, sobre todo en un día lluvioso, muera por hipotermia. Es lo primero, no se nos puede enfriar el paciente, ¿sí? Después tenemos la acidosis. Bueno, la pérdida sanguínea induce vía anaeróbica, aumentando así el lactato y metabolitos. Hay que cuantificar el lactato al ingreso, ¿no? Porque es un predictor importante de la mortalidad.
La acidosis genera alteración en la función enzimática, fomentando la disfunción orgánica. Inhibe los factores de la coagulación. Un correcto aporte de oxígeno como tratamiento, transfusiones y aumentar el gasto cardíaco para prevenirlo, ¿sí? Y la coagulopatía, porque dificulta el proceso de control de la hemorragia. Aumenta el riesgo de un resangrado, de una disfunción multiorgánica y la mortalidad. Y las causas son la hemodilución, la disfunción en cascada de la coagulación, la hipotermia, sumada a la acidosis y la depresión. Esta es una causa temprana de muerte también, las tres anteriores, ¿no? Cuando se suman las tres, peor. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la cinemática del trauma. Tenemos sobre todo dos grandes grupos, ¿no? El contuso cerrado y el penetrante o abierto. El trauma contuso cerrado se da por el impacto primario o secundario que deforma las estructuras y las somete a fuerzas de aceleración, de desaceleración, compresión, elongación y determinando lesiones viscerales importantes. Es responsable de graves lesiones viscerales con mínimos signos de lesión externa. Sin embargo, el penetrante o abierto es causado por objetos punzantes, cortopunzantes o proyectiles. Son determinados por daño directo del objeto sobre el tejido con mínima transferencia de energía. Claro, esto es importante saber si es contuso cerrado o si es penetrante o abierto. Si esto se da sobre todo en arma de fuego, en arma blanca, pero también se puede dar en las lesiones por siniestro de tránsito. Y sobre todo lo vamos a ver mucho en el precipitado, pero también en el siniestrado, ¿sí? Digo precipitado cuando es mayor a la altura de tu propio cuerpo, ¿sí? Ahí decimos que es un precipitado, que no se cayó desde su altura de su cuerpo. ¿Está? Bueno, vamos a hacer la valoración inicial del politraumatizado entonces, después de haber visto toda la generalidad de esta patología. La vamos a hacer basado en el esquema ABCDE de la guía ATLS. Siempre evalúo primero, luego hago el diagnóstico y trato el problema antes de seguir avanzando. O sea, si yo estoy parado en la A, evalúo, diagnostico, y si tengo que tratar, trato, no sigo a la B. Trato en el momento en el que estoy. O sea, que no se avanza hasta que yo no resuelva el problema anterior. O sea, que vamos a ver que estos problemas tienen jerarquías, empezando por la A. Tenemos en el manejo inicial la revisión primaria, que es el ABCDE y los adjuntos. Vamos a resolver todo lo que evaluamos en la revisión primaria en orden y vamos a hacer otra reevaluación. Y ahí vemos la revisión secundaria, que es mucho más detallada. Esa revisión secundaria posterior va a tener una reevaluación y un tratamiento definitivo y si necesita fisioterapia. ¿Ok? Bueno, vamos entonces vamos a dejarlo acá, a la evaluación primaria. A, airway o vía aérea. Entonces hay que descartar obstrucción de la vía aérea superior, cuerpo extraño, dientes, comida, la propia lengua hipotónica, la cual podría presentarse con estridor, con un paciente cianótico, tirajes altos, o sea, trabajo respiratorio. Hay que alinear y fijar la columna cervical, pero no hiperextender el cuello para aumentar la ventilación. Si la vía aérea está permeable, hacemos inmovilización cervical. ¿Sí? Vamos a correr esto un segundo. Ahí está. La B es de breathing o respiración. Hay que valorar neumotórax hipertensivo, hemotórax hipertensivo también, tórax abierto, traumatopnea, bolet costal más contusión pulmonar y taponamiento cardíaco. ¿Por qué sobre todo esto? Porque es lo que va a matar al paciente en segundos a minutos. ¿Sí? Estas lesiones particulares, que después las podemos ver en trauma de tórax, matan al paciente en minutos, segundos y minutos. Hay que controlar la frecuencia respiratoria, hay que colocar saturómetro y administrar oxigenación adecuada. Lo importante es que sea oxígeno a 15 litros minuto. ¿Sí? Siempre hacemos placa de tórax o radiografía de tórax simple, pero esto es importante hacerlo cuando no retrase nuestro diagnóstico del paciente. ¿Sí? O sea, si yo estoy evaluando la B y veo que un paciente tiene un sangrado activo expuesto, externo, no voy a hacer una placa y perder tiempo de hacer lo que necesite para cubrir esa lesión, ¿sí? Que seguramente en la C termine con la vida del paciente. Nuestra paciente, recuerden que ventilaba menos en hemitórax derecho. ¿Por qué llegué a la B? La A, claramente nuestra paciente nos estaba hablando y estaba lúcida, o sea que no tendría problema en la vía aérea, ¿sí? Pero bueno, la B es más cuestionable, porque nuestra paciente
ventila menos en el hemitórax derecho y tenemos que evaluar la B. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos máscara de flujo libre, 15 litros minuto, y tomamos la frecuencia respiratoria con saturnómetro de pulso. Si podemos, acá hacemos una placa de tórax, ¿sí? Entonces, pasamos después a la C, que es de circulación, circulation. Hay que controlar las hemorragias si el paciente está sangrando. Por eso les digo, si yo tengo un paciente que está sangrando, no retraso el tratamiento de la C por hacer una placa de tórax simple. Bien, hay que evaluar sangrados externos e internos. Hay que tomar la toma seriada de la presión arterial, contabilizando la frecuencia cardíaca y monitorización electrocardiográfica. Hay que sacar sí o sí, es que es una accesión por vía periférica, por función periférica de sangre, para identificación de grupos sanguíneos, sobre todo si está perdiendo mucho volumen y de ser necesario administrar concentrado de glóbulos rojos. EcoFast. Bueno, el EcoFast lo podemos hacer como adjunto, es recomendable hacer el EcoFast. ¿Qué evalúa el EcoFast? Sangre oculta a nivel pericárdico y abdominal, ¿sí? Nos sirve también para las lesiones, por ejemplo, de pélvicas. Busca líquido en la fosita de Morrison a nivel subfrénico derecho, a nivel pericárdico y de Douglas, ¿sí? Esto es importante. Otra cosa, cuando estamos a nivel de pelvis, no lo vamos a ver ahora, pero es importante saber que el EcoFast evalúa la presencia de líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que puede, si hay un desgarro vesical, por ejemplo, puede ser orina y no solamente sangre. Claramente en pericardio es muy difícil que sea orina, pero en la pelvis hay que evaluar eso siempre. Nuestra paciente tenía el pulso fino, tenía una hipotensión moderada, formación de tercer espacio intraabdominal e intertorácico, ¿sí? Entonces, hay que ocultarla, hay que tomar la frecuencia y la presión, y hay que hacer ponerla en un monitor. Tratamiento del shock hipovolémico que está teniendo esta paciente, o va a chocar en cualquier momento, con hemostasia y reposición de fluidos, ¿sí? Y de hematocrito también, si se puede, plasma. Colocación de 2 vías venosas periféricas con reposición de fluidos, glóbulos rojos y plaquetas. Calmar el dolor de forma precoz con morfina 10 miligramos diluidos en 10 cc, ¿sí? De suero fisiológico. Vamos a administrar 4 cc. Yo agarro una ampolla y la ampolla la diluyo, ¿sí? La ampolla es 1 centímetro, o sea que le pongo 9 de suero. Hago esa dilución y le paso 4. 3, 4, 3, 4, ¿sí? Recuerden que no tiene tope la morfina. Realizo EcoFast, ¿sí? Y claramente ya le saqué sangre para el grupo sanguíneo AB0 y RH, ¿sí? Bueno. Y el D evalúa el déficit neurológico, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer sobre todo es la escala de Glasgow, ¿ok? Nos permite medir el nivel de conciencia y evalúa 3 parámetros importantes, el ocular, el verbal y el motor, ¿está? Va a una escala de 3 a 15, siendo menor a 8 indicación de intubación orotraqueal, ¿ok? La aplicación sistemática a nivel de intervalos regulares de esta escala nos va a permitir obtener un perfil clínico de la evolución del paciente. Es importante que el Glasgow sea mayor a 10. En el caso de nuestra paciente, perdón, el Glasgow era mayor a 10. Recuerden que menor a 9, menor a 8, 8 menos, nos indica intubación orotraqueal, ¿sí? En cuanto al ocular, hay que ver que hay que ver que el movimiento sea espontáneo, el orden verbal, si hay dolor, ¿tá? O no responde directamente. Y después así va evaluando también la escala verbal y la escala motora que lo pueden ver, ¿sí? Y después lo último, la exposición. Hay que exponer al paciente. ¿Poner en qué sentido? Bueno, desvestir completamente al paciente, siempre que sea necesario, obviamente. Evitar hipotermia, ¿sí? O sea que al paciente hay que proporcionarle, o sea, no proporcionarle, pero impedirle que pierda temperatura corporal, calentar soluciones endovenosas previo a la administración. Ojo con eso, que a veces se calientan demasiado y duele. Los adjuntos hay que saturarlo y hacerle un agaso arterial, un ecocardiograma continuo, hay que ponerle sonda vesical y nasogástrica si corresponde. Siempre se toma la temperatura corporal, recordar que no puede estar hipotérmico. Hacer el EcoFast, que puede claramente ser un objetivo de una hemorragia interna intraabdominal, a nivel de pericardio, a nivel perisplénica, a nivel perihepática o pelvis. Una radiografía de columna cervical, de tórax y de pelvis. Y bueno, después de hacer la evaluación primaria, llegamos a la evaluación secundaria. Manejar el dolor. Bueno, hay muchos autores que dicen que el manejo del dolor es previo. Ya lo podemos hacer en la C incluso, si vemos que el paciente está dolorido. No esperar a llegar hasta acá. No nos cuesta nada pasar morfina, ¿sí? Siempre evaluar cómo está su función respiratoria. ¿Está recordando eso? Bueno, hay que hacer una buena historia clínica, evaluando alergias, comorbilidades que tenga previas, consumo de fármacos, si está embarazada o no, y hora de la última comida. En el examen físico hay que examinar muy bien cabeza, cuero cabelludo sobre todo, estructuras maxilofaciales, columna cervical, cuello y tórax, abdomen, pelvis, periné, recto, contacto si se puede, vagina, también contacto vaginal.
músculo esquelético y examen neurológico completo. Y con paraclínica, si el paciente está estable, ya le podemos hacer una tomografía, un body TAC, tomografía de cráneo, tórax, abdomen y pelvis, o sea, tomografía de cuerpo entero, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestra paciente. Era una paciente de sexo femenino de 30 años de edad, politraumatizada, ¿sí? Acá está el insumo, me parecía. eh, por siniestro en automóvil que llevaba colocado cinturón de seguridad. Tiene una pérdida de conocimiento en la escena de 15 minutos de duración. En la emergencia está lúcida, pero está dolorosa, presenta síndrome fracturario a nivel costal derecho, en sexta, séptima y octava costilla. ¿Por qué no tiene un bolet costal? Bueno, puede tener una fractura, ¿sí? Costal. Recuerden que el bolet costal se define como las fracturas de dos o más costillas seguidas en dos o más lugares continuos, ¿sí? Por lo general, además, se acompaña de contusión pulmonar y se expresa por claramente el dolor, pero además una respiración paradojal que esta paciente no la tiene. ¿Sí? Seguramente le esté causando un hemotórax, hasta un hemoneumotórax puede ser también, pero no sería un bolet. Hay disminución de la ventilación en el mismo hemitórax, síndrome de intervención peritoneal localizada, predominantemente a nivel abdomen derecho. Entonces diagnosticamos un paciente politraumatizado con hemoneumotórax, hemoperitoneo y shock hipovolémico. Bueno, planteamos el hemoneumotórax como diagnóstico. Presenta el dolor intenso tipo puntada de lado y hay disnea brusca e intensa. Cianosis no nos dice la historia si lo tiene. El MAP disminuido no nos dice la historia si lo tiene, pero hipoventila, o sea que seguramente tengo un MAP disminuido. E hipersonoridad no está en la parte del examen físico de la historia, por eso no podemos decir que esto lo presenta, aunque el MAP disminuido sí. Tiene 3 elementos de 5, podemos decir que hay un hemotórax, un hemoneumotórax, ¿sí? No necesitamos todos para hacer el diagnóstico. Esto es como para ir viendo qué tenemos que evaluar. Hemoperitoneo, abdomen distendido, tiene un síndrome de irritación peritoneal por dolor a la compresión y descompresión de mi abdomen, apedominio de mi abdomen derecho, y tiene al tacto rectal un fondo de saco de Douglas doloroso, tiene un hemoperitoneo. Tiene la piel y mucosa hipocoloreada, está hipotensa y tiene un pulso fino. No nos dice la frecuencia, no lo dice la historia, pero seguramente esta paciente también está taquicárdica, así que está chocada, con un shock hipovolémico. Bueno, importante saber cuál es la conducta quirúrgica de esta paciente, para esta paciente. Bueno, vamos a ver en general primero que la cirugía de control de daños es una laparotomía inicial y después hacemos un control y una cirugía definitiva. ¿Sí? El control de la hemorragia es crítico, debe resolverse en la anteposa. Las técnicas quirúrgicas de control de la hemorragia son el gol estándar, a cirugía abierta o técnicas percutáneas con radiología intervencional. Acá vemos la clasificación de los pacientes para requerimiento de cirugía de control de daño del 2016. Si está chocado, si hemodinámicamente está inestable. Si está borderline, podemos hacer una cirugía de control o dejar, ¿no? Pero hay que esperar que se deteriore y los estables no hacemos cirugía de control de daño. En el caso del hemoneumotórax, hay colocación de tubo de tórax en quinto espacio intercostal, punto medio entre línea axilar anterior y línea axilar media, aunque en el hospital de clínicas por lo menos hacen en línea axilar media. ¿Sí? Recuerden que si estamos en una móvil y queremos, por ejemplo, hacer tenemos un neumotórax hipertensivo y queremos hacerlo isotensivo, lo que podemos hacer es poner una Bocat 14 en segundo espacio intercostal, en línea media clavicular, y sacar la mayoría o la mayor cantidad de aire, de gas, y después sí colocar el tubo de tórax como tratamiento definitivo en la puerta de emergencia, ¿ok? El hemoperitoneo, realizar la parotomía de control de daño en paciente con hipotensión en contexto de trauma abdominal y ecofas positivo, o en el caso de hemorragia intraperitoneal evidente. ¿Cuál es la prevención de los siniestros? La primaria es evitar la producción del traumatismo trabajando sobre el ambiente, sobre las conductas individuales, los aspectos socioculturales y la reglamentación legal. Ambiente, sobre todo en el estado de las calles, de las rutas, ¿sí? de la infraestructura vial en general. Prevención secundaria consiste en asegurar que mientras se esté produciendo la lesión, la persona tenga la protección necesaria y adecuada para mitigar y disminuir al mínimo las consecuencias. Cinturón de seguridad, casco de seguridad, chaleco reflector, luces, etc. Y la terciaria consiste en lograr que la persona lesionada sea atendida de manera eficiente y eficaz, para obtener la máxima supervivencia con el mínimo de secuelas posibles. Tiene una morbilidad muy grande, y así permitir su organización social y laboral lo antes posible. Y bueno, esta es la bibliografía del tema de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.